puedan rendirse ante ti, Señor. Algunos para salvación, otros para obediencia, otros para arrepentimiento, para confesión. Obra, Señor, como bien tú veas en cada uno de nosotros para que este mensaje, Señor, lo podamos aplicar perfectamente, Señor, a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo entre en nuestra mente, en nuestro corazón, para que esta palabra que hoy escuchamos, Señor, se instale en nosotros, vaya a lo más profundo de nuestro ser. Hemos entendido que ella es suficiente y tiene el poder para hacerlo, para ir a los tuétanos, discernir nuestros pensamientos e intenciones. Y por eso rogamos, Señor, que esta mañana tú la uses. Que la presencia de tu Espíritu nos acompañe esta mañana y ministre en nuestros corazones mientras estudiamos tu palabra, mientras atendemos a ella. Rogamos, Señor, que tú alejes cualquier cosa de este auditorio que impida que podamos escucharte y responder a este mensaje. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a darle el valor a este tiempo que hoy queremos invertir escuchando tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú puedas seguir haciendo por nosotros, por esta, tu iglesia, Señor. Sabemos que tu iglesia está sufriendo, que tiene necesidad de ti, Señor, que te necesita. Y rogamos, Señor, entonces que tú contestes nuestra oración, Padre. Ayuda a nuestros hermanos que han estado luchando con algunas cosas de salud. Ayuda a nuestros hermanos que han estado lidiando con el pecado. Ayuda a nuestros hermanos que han luchado con la pérdida de algunos seres queridos. Oramos por la familia Granados Arvilla, Señor. Oramos por aquellos que están en una UCI, Señor, y que necesitan tu gracia, tu amor, y ruegan por un milagro tuyo. Oramos, Señor, por nuestros hijos que necesitan conocer a tu Hijo Cristo, Señor, y entender que en Él somos más que vencedores y que en Él podemos estar satisfechos. Gracias por tu palabra hoy, Señor, la bendecimos y rogamos que ella sea útil, que ella sea el instrumento tuyo, Señor, para trabajar en nuestro corazón esta mañana. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Espero que estén bien, que hayan pasado una buena noche, que hayan descansado lo suficiente. Vamos a continuar esta mañana con nuestro estudio de la primera carta a los Corintios. Así que les invito a que abran sus Biblias ahí en esa carta o la aprendan si la tienen en un dispositivo electrónico y que vayan al capítulo 5, por favor. Estamos ahí, hemos predicado desde el capítulo 1 y ahora estamos en este capítulo 5. Si usted quiere llevar la secuencia de este estudio, puede encontrar las otras predicaciones en el canal de YouTube, así que le animo a que lo haga y eso le va a dar un contexto más amplio para lo que hemos estado estudiando. En el capítulo anterior, en el capítulo 4, hablamos de cómo luce la verdadera madurez espiritual. ¿Recuerdan algunas cosas de ese mensaje todavía o no? Al terminar ese capítulo, en el versículo 21, por favor miren el versículo 21 del capítulo 4, Pablo terminó con estas dos preguntas. ¿Qué haréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pablo estaba advirtiendo lo que él iba a tratar ahora en el capítulo 5. ¿Recuerdan que yo mencioné eso? Él estaba diciendo a los hermanos que iban a conocer ahora la respuesta de esas preguntas que hizo en el capítulo 4 en el capítulo 5. Pablo no deja que los hermanos se respondan la pregunta, pero él va a responder esa pregunta en el capítulo 5. Él va a desarrollar un tema que tiene mucho que ver con nosotros hoy y con muchas personas que son admiradores obsesivos de la tolerancia.
que en muchos casos se presenta como madurez. Creo que algunos hablan de tolerancia y se refieren a ella como madurez, pero creo que entendiendo lo que Pablo dijo en el capítulo 3 y el capítulo 4, tenemos que hacer una distinción de lo que es madurez y tolerancia. ¿Ha escuchado usted frases como estas? No juzguen a nadie. ¿Quién es usted para juzgar a alguien? Cada quien vive a su manera. Mientras no dañen a nadie, todo está bien. ¿Han escuchado frases como esas? ¿Sí? Cada vez son más populares. Que no hay verdades absolutas, que nadie tiene derecho de decir al otro cómo debe vivir. Todas estas frases van empujando lo que hoy nosotros conocemos como tolerancia. Y la pregunta que uno debe hacerse como cristiano es si la Biblia nos llama a ser tolerantes. Y si esa tolerancia de la que la gente habla es la misma tolerancia que encontramos en la Escritura. Porque muchas veces confundimos esas dos cosas. Bueno, yo le puse un título a este mensaje: cuando la iglesia tolera lo que Dios condena. ¿Será que entendemos bien lo que es tolerancia? Ese pensamiento o esas ideas, esas frases que escuchamos con mucha frecuencia, es el pensamiento que incluso hoy estamos escuchando dentro de muchas iglesias. Muchos están predicando desde el púlpito esas mismas verdades o esas mismas frases que acabé de mencionar, que no hay que juzgar a nadie, que cada uno es libre de vivir como quiere, como le place. Desde los púlpitos se está predicando mensajes que hacen alusión a eso. Algunos incluso creen que amar significa nunca confrontar, que si hay confrontación entonces es una mala señal y que la confrontación es una contradicción con la gracia. Bueno, eso hay que discutirlo. La gracia nunca significa ignorar el pecado. Cuando hablamos de tolerancia y hablamos de gracia, estamos hablando de dos conceptos diferentes. Pero el uno no contradice al otro. La gracia tiene sus responsabilidades fijas en la palabra de Dios. Cuando llegamos a este capítulo, al capítulo 5, encontramos algo completamente diferente. Una idea que Pablo supo corregir a temprana edad de la iglesia. El apóstol va a enfrentar un problema de la iglesia y no un problema menor. Él va a abrir eso lo aprendí de un gringo. Él va a abrir una lata de gusanos. Esto tiene sentido para Larry, por lo menos. Abrir una lata de gusanos. Es decir, él va a exponer un problema que está bien tapadito y que la gente no lo ven, está oculto. ¿Y por qué Pablo quería hacer eso? O como nosotros decimos en buen costeñol, alborotar el avispero. ¿Por qué alguien querría hacer eso? Si todos están bien. Bueno, el apóstol va a enfrentar un tema que la iglesia necesita ver la realidad, la verdad de ese problema. Él mismo podría ser, cuando enfrenta este problema, él mismo podría ser acusado de ser el apóstol intolerante. Porque hoy hay un eslogan debajo de muchos títulos de las iglesias, aparte de que sean iglesias bautistas o iglesias X o Y, Z, es una iglesia inclusiva. Eso habla de la tolerancia, donde todos caben. Pero ese es el mensaje de la Biblia, hermanos. Una iglesia donde todos están cómodos, sin importar lo que diga, haga o piense. ¿Ese es el mensaje? Bueno, yo creo que Pablo va a contestar algunas de esas preguntas. Él se puso en riesgo cuando trató este tema abiertamente. ¿Y saben por qué? Porque aquí en esta iglesia ya hemos escuchado desde el capítulo 1 que habían diferentes prácticas pecaminosas, pero había un pecado
tan grave que ni siquiera los que no eran de la iglesia lo practicaban. O sea, había un pecado que ni los mismos incrédulos toleraban. Y por eso es que Pablo entra a tratar en este capítulo, el capítulo 5, un pecado tan grave. Ahora, y alguno puede decir, pero este pecado no es tan grave, pastor. Bueno, en realidad no, porque si hablamos de gravedad, pues entonces tenemos que medir los pecados, cuál es la escala de gravedad de los pecados. Pero lo grave que Pablo veía de este pecado, y ya van a saber cuál es el pecado en unos minutos, lo grave de este pecado era, lo más grave, era la forma en que la iglesia veía este pecado. O cómo, para usar el título, cómo la iglesia toleraba este pecado. Eso era lo que tenía preocupado a Pablo, y por eso es que Pablo ahora prepara el escenario después de hablar de la madurez. Ok, ustedes son maduros, iglesia, entonces ahora déjenme saber qué vamos a hacer con esto. Y ¡pum! Abre la lata de gusanos para saber cómo va a responder la iglesia, qué debe hacer la iglesia. Ellos algunos lo saben, pero no están haciendo lo correcto. Esta iglesia debería estar llorando por la situación que ellos están viviendo. Pero ¿saben lo que estaba pasando? Y vamos a ver eso en un momento en el texto. Ellos estaban sintiendo orgullosos de lo que estaban viendo. ¿Cómo puede llegar a pasar eso? Es porque tenían desdibujada la idea de madurez. Entonces, claro, para ellos era, o sea, si nosotros podemos lidiar con este asunto, significa que nosotros somos más maduros, ¿cierto? Porque no hay problema que haya una persona aquí que viva de esa manera. Podemos manejar ese asunto. Algo así era que ellos estaban viendo este tema, y por eso Pablo necesita intervenir. Ellos necesitan regresar otra vez a la escritura para entender lo que la Biblia llama pecado. Estaban callando, y por eso es que Pablo decide enseñar una verdad que la iglesia necesita. No la iglesia de ese entonces solamente, la iglesia de hoy. Y saben una cosa, este tema es lo que hace una distinción entre iglesias y iglesias. Esto es lo que distingue a una iglesia de otra iglesia. De hecho, aquí en nuestra iglesia, y voy a aprovechar de este momento, nosotros tenemos dos cursos que queremos que toda la iglesia o todos los que hacen parte de la iglesia tomen ese curso. Es el curso de conexión y el curso de membresía. Y nos aseguramos que en esos dos cursos, en el curso de conexión hay una clase dentro de las 9 marcas de una iglesia saludable que habla de la disciplina de los miembros de la iglesia para saber cómo tratar con el pecado y cuál debe ser el comportamiento de la iglesia. Y en el curso de membresía, creo que en la segunda lección, también hablamos de eso, de la disciplina. O sea, lo que quiero decir con esto es que debemos entender que una marca saludable o un distintivo de una iglesia saludable, cualquier iglesia en cualquier parte del mundo, es una iglesia que no tolera el pecado. Voy a decirlo de otra manera, una iglesia que disciplina el pecado. Ahora, eso nos ayuda a entender porque hay iglesias donde la gente hace fila para entrar. No importa cómo vives, lo importante es que llegues y que dejes la plata. Ese es el mensaje del Evangelio de la prosperidad. Pero el mensaje de la Biblia es que no podemos tolerar el pecado. ¿Y cuál es la razón detrás de todo esto? Pues que Dios es santo, 3 veces santo. Y nuestro Dios, a quien cantamos y adoramos, no tolera el pecado. Entonces, en razón de eso, Pablo necesita que la iglesia entienda por qué la disciplina y el trato con el pecado es algo serio para Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Hoy vamos a ver 3 advertencias claras que la iglesia debe entender sobre el pecado. 3 advertencias. Y vamos a ir al capítulo 5 para estudiar esas 3 advertencias. ¿Están ahí? ¿En el capítulo 5?
Entonces quiero que leamos desde el versículo 1 para empezar hasta el versículo 5. Y vamos a ver la primera advertencia. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Wow, parece que Pablo cambió. Yo creo que Pablo está usando aquí un tono de firmeza para responder las dos preguntas que él hizo en el capítulo 4. ¿Sí? ¿Con qué voy a ir? ¿Qué haréis? ¿Con espíritu de amor o un espíritu de mansedumbre? Yo incluso me atrevería a decir que Pablo diría, ¿qué tanto van a tolerar algunos pecados? ¿Cómo van a responder ustedes al pecado? Y entonces él empieza a exponer lo que él está viendo, lo que él escuchó. Pablo comienza con una denuncia directa. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. ¿Qué hace cuando sabe que alguien en su casa está pecando? Esa es la conducta de un cristiano. Eso es lo que Dios espera, es la forma que Dios espera que tratemos el pecado, que simplemente levantemos los hombros y pensemos que normal. ¿Ha escuchado eso? Normal. Sí, para algunos, porque han desarrollado la capacidad de ver el pecado como algo normal, han normalizado muchos pecados. La fornicación es algo que, ¿a quién le preocupa hoy la fornicación? A los cristianos fanáticos, ¿sí? Ellos son los que deben preocuparse de ese tema. Miren, el pecado sexual o los pecados sexuales siempre han sido odiados por Dios en la Biblia. El pecado al que está haciendo alusión el apóstol Pablo aquí en la práctica no es algo nuevo. Desde Deuteronomio, varios capítulos, pero el capítulo 27, él condena las prácticas sexuales, especialmente cuando son con un miembro de la familia. Esto se llama incesto. Un hombre estaba viviendo, según la información que Pablo tenía, con la esposa de su padre, probablemente la madrastra. Y eso se condenaba como pecado. Es algo serio, una relación sexual entre personas que tienen una cercanía familiar. Y Pablo se enteró de eso, de este tipo de relación prohibida, ilegal, que no solamente era moralmente hablando incorrecta, sino que era judicialmente condenada. Igual que todavía en muchos países, no sé si al final en este país cambió eso, creo que estaba por cambiar el año pasado, no sé si ya cambió. Ya no es un delito, pero sigue siendo inmoral delante de Dios, sigue siendo un pecado, aunque muchas sociedades ya no lo vean así, ya hayan quitado eso de su constitución, sigue siendo algo grave para Dios. Eso estaba claramente prohibido. Y en Levítico capítulo 18, cuando habla de las leyes, resalta nuevamente esa práctica y muestra esa práctica como algo ilegal. Incluso en las culturas más paganas, y ustedes recuerdan cuando hicimos la introducción a esta carta de Corintio, no era una iglesia que podía alardear de su moralidad, estaba rodeada de paganismo, ¿sí? Y obviamente para ellos esto debía ser algo también normal, pero no lo era. Este tipo de pecados incluso eran
vergonzosos para los paganos. O sea, no eran cosas que se acostumbraban a ver. Ahora, yo creo que con el tiempo esto fue cambiando, pero así fue en ese momento. Los romanos también prohibieron estas prácticas. El problema entonces no era solamente la práctica como tal, sino la actitud de la iglesia frente a lo que otros que no eran creyentes veían como grave. Es decir, parecía que el mundo estaba viendo más la gravedad de este pecado que la misma iglesia. Y eso era lo que a Pablo le preocupaba. Que ellos deberían ser un referente, ellos deberían ser la luz. Mire lo que dice el versículo ahí. Y vosotros estáis envanecidos. ¿Qué es eso de envanecerse? Es lo que hace el orgullo, lo infla, ¿cierto? Lo llena de aire, pero está vano. En lugar de llorar, estaban orgullosos, ya lo dije, porque pensaban que ellos podían manejar asuntos que en el mundo eran completamente normales. Tal vez pensaban que de esta forma mostraban amor a los de afuera o amor a los que estaban involucrados en esta clase de prácticas. Al tolerar estas prácticas, alguien podría interpretar, seguramente una persona inmadura, que estaban mostrando amor. Mire, es verdad que la Biblia nos llama a tener misericordia, a ser bondadosos, a ser pacientes, pero nunca la Biblia o Dios nos indica que debemos ser tolerantes con el pecado. Jamás. No va a encontrar usted un versículo que diga que debe tolerar al borracho o tolerar bueno, el borracho no sería problema, la borrachera o cualquier otro pecado que sea condenado en la Biblia. Pecados grandes, pecados pequeños, la mentira, el chisme, el egoísmo. Nunca usted va a encontrar que hay una forma de suavizar eso para que el pecado se vea menos grave. No, la Biblia es muy clara en cuanto al pecado. Es por eso que Pablo da instrucciones fuertes y dice Pablo que ese hombre debía ser removido de dentro de la iglesia para que fuese, lean el texto como dice ahí, para que fuese quitado, dice. ¿Están leyendo ahí en la Biblia? Para que fuese quitado, dice el versículo. Cuando nosotros pensamos en lo que Pablo propone aquí, alguien podría decir que es muy fuerte, que Pablo es muy fuerte con esa persona, para que, versículo 5, que esa persona sea entregada a Satanás para destrucción de la carne. ¿Cómo alguien como Pablo podría sugerir tal cosa? No tiene amor con ese pobre individuo. Si es que ellos se aman, ¿alguien podría argumentar eso? Pobrecitos. Hermanos, esto parece gracioso, pero les voy a contar un caso de fornicación puntualmente. Voy a hacer un paréntesis aquí. Un joven me dijo eso alguna vez, que cuando me dijo que quería casarse con una mujer y ella se había divorciado, bueno, no se había divorciado, ella había enviudado como un año antes. Ella era miembro de nuestra iglesia. Y yo creo que ya les he contado esa historia, pero bueno, de pronto algunos no la saben. Entonces ese hombre quería casarse ahora con esta mujer, pero el problema fue que ese hombre llegó a nuestra iglesia con su esposa y conoció en nuestra iglesia a esa nueva mujer. Entonces él me dijo: no, pastor, ahora sí yo ya conocí al Señor, ya entiendo lo que es el amor y voy a dejar a mi esposa y me voy a casar con la viuda. Y yo le dije: hay algo que no estás entendiendo. Empezamos a hablar, él insistió con el tema, yo le aconsejé. Recuerdo tanto que un día llegó a nuestra oficina y me dijo: pastor, yo necesito casarme con ella, y si usted no me casa, yo busco donde me casen. Y yo le dije: pero hermano, ¿cuál es el afán? No entiendo. ¿Tú estás pensando lo que me estás diciendo? Piensa. Me dijo: es más, yo ya me organicé con ella. ¿Cómo así?
Sí, yo ya estoy viviendo con ella hace tantas semanas. Entonces, claro, yo me cogí la cabeza y dije, Le dije, hermano, mira, la verdad, yo no puedo hacer nada. Yo te he advertido lo que la Biblia dice, pero tú estás ciego y no entiendes. Y él se enojó, me gritó, dijo, pastor, ¿saben lo que me dijo? Pero que quede aquí entre nos. Me dijo, es que a usted le gusta ella. Claro, yo dije, ay, ya. Yo le dije, hermano, ese no es el asunto. Lo que pasa es que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Usted con su cuento. Y salió enojado de la oficina. Eso fue un miércoles en la noche, 6 de la tarde. Al siguiente miércoles estábamos enterrándolo. Sí, señor. Y no fue un accidente trágico, no sufría de nada, era un joven de 24 años, 26 años, algo así, no recuerdo la edad. De repente se enfermó y nadie supo de qué. Como a los 2 días que salió de mi oficina se enfermó aparentemente de una gripa y no salió de la clínica. O sí salió, pero salió muerto. Esto es porque el pecado es grave. Y porque muchas veces jugamos con el pecado. Entonces la primera advertencia que hace aquí el apóstol Pablo es que no hay que ignorar el pecado. Y Pablo está diciendo eso a la iglesia. No podemos ignorar ninguna práctica pecaminosa. Pero es que esa iglesia sí es cansona con ese tema de la fornicación y del adulterio. Y parece que sí. Y si en algo tenemos que insistir, la iglesia del Señor es por guardar a la iglesia de la santidad. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque resulta que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Es decir, que nosotros guardamos o cuidamos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros guardamos su cuerpo y Él quiere que lo guardemos en santidad. Por eso es que es un tema delicado. Porque no se trata solamente de nosotros, se trata de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza y todos nosotros, si somos miembros de su iglesia, somos parte de esa iglesia. Entonces, por eso Pablo quiere enseñarles a ellos que deben despertar. Ellos están envanecidos y quieren pensar que están haciendo bien. Quizás tenían alguna buena razón para pensar eso, pero no era bíblica. Una razón humana, pero no divina. Por eso Pablo hace un fuerte llamado a ellos para que esa persona sea quitada dentro de la iglesia. Y ¿saben lo doloroso que es eso, hermanos? Al decir esto, Pablo nos ayuda a entender varias cosas. Primero, cuando Pablo sugiere que esa persona sea quitada de la iglesia, tenemos automáticamente que pensar que ya era puesta en la iglesia. O sea, algo que lo quitamos de su lugar era porque tenía su lugar. ¿Sí? Y este capítulo, especialmente el capítulo 5 y este caso de disciplina, nos ayuda a nosotros a ver por qué la membresía de la iglesia es importante. Porque parece que la iglesia estaba organizada debidamente para que algunos estuvieran dentro de la iglesia y Pablo llegase a sugerir que algunos debían quitarse de la iglesia. No sé si era una lista, no sé cómo lo manejaban en la época, pero Pablo está haciendo una sugerencia que nos ayuda a entender que si era quitado también había sido puesto. Ya hacía parte de algo y eso es lo que yo creo que hacía parte de la iglesia. Entonces Pablo nos ayuda a entender eso. Cuando Pablo dice que debe ser entregado a Satanás, no está hablando de algo místico, como cuando nosotros le decíamos a los niños, o bueno, los papás, yo recuerdo que algunos papás le decían eso a los niños, si no te portas bien, viene el coco. ¿Sí decían eso? Eso es muy cachaco. Muy cachaco. Bueno, así funciona en alguna parte de este país. Viene el coco. ¿Sí? Yo no sé si otros lo amenazan con la llorona o no sé con cuál otro, pero eso no es, ya despertaron. Esto no es lo que Pablo está haciendo aquí, amenazándolos con que, y si no lo vamos a... No, él está diciendo
Entréguenlo a Satanás. ¿Para qué? ¿Para qué está sugiriendo Pablo eso? Está primero hablando de sacarlo de la comunidad, o sea, de la iglesia, y luego está diciendo que lo entreguen a Satanás. ¿Con qué propósito Pablo hace eso? Fastidiar a los hermanos y a los líderes porque no tienen nada que hacer. Como algunos han dicho, es que en esa iglesia exponen a la gente. Ah, ¿sí? Sí. Yo lo he visto. Personas que han pecado y entonces los paran enfrente y les dicen que están pecando. Bueno, eso es lo que Pablo está sugiriendo. Que exhorten el pecado, que disciplinen el pecado. Pablo lo que no quiere es que ellos de alguna manera ignoren el riesgo, el peligro del pecado. Esa es la primera advertencia que él está haciendo, de una forma muy clara la hace. La disciplina busca que el pecador reconozca su condición y se arrepienta. Y Pablo está buscando eso para esta persona. Que al sacarlo de la iglesia, esa persona realmente se arrepienta y pueda ver su pecado. Porque parece que al estar dentro de la iglesia no funcionó de esa manera. O sea, Pablo está aquí en el tercer paso de lo que se conoce la disciplina de Mateo capítulo 18. De exponerlo a la iglesia. Parece que esta persona, yo creo eso, aunque la Biblia no lo dice ahí, yo lo creo, que ya había sido tratada con uno, o sea, el uno al uno, alguien lo exhortó y le dijo, y luego con un testigo y tampoco funcionó. O sea, no, yo creo esto simplemente porque Pablo está tomando en cuenta lo que la Biblia dice, y ahora Pablo sabe que ya todo eso lo hicieron y no funcionó, entonces vamos al tercer paso. Saquen a esa persona de la iglesia. Si esa persona no quiere responder a los consejos, a la exhortación, al amor de la iglesia, pero eso es amor. Sí, claro que es amor. Eso es amor. Y no quieren responder, entonces deben sacarlo. Hermanos, imaginémoslo de esta manera. ¿Qué pasa si encuentran una enfermedad grave y deciden no tratarla? ¿Qué pasa con eso en nuestro cuerpo? Usted va al médico y dice, no, usted tiene una enfermedad, está mal. Y entonces usted dice, bueno, no importa, voy a hacer de cuenta que no pasó nada. No me han dicho nada. Mente positiva, todo está bien. ¿Qué pasa con eso con el tiempo? Ahora, de pronto si usted decide hacer eso es una cosa, pero imagínese que esto lo hiciera el médico, que el médico es quien decide quedarse callado. ¿Eso es grave? Mire, si un médico descubre una enfermedad, una infección y la ignora, no es un buen médico, ¿cierto? No tiene ética, no debería ser médico, porque el médico va a tratar el problema, va a confrontar el problema, va a buscar el tratamiento adecuado, va a hacer lo que necesite para que esa persona esté bien. Y voy a hacer aquí un paréntesis. Si Dios nos permite ver algo de nuestra salud que está mal, pues a veces tenemos que decir gracias por el mal diagnóstico, porque en la gracia de Dios muchas veces nos permite ver algo antes de tiempo para tratarlo y medicarnos o corregir hábitos, y eso es algo bueno, cierro paréntesis. Pero un buen médico no puede solamente ignorar eso, él no lo puede ignorar. Bueno, hermanos, la disciplina bíblica funciona igual, ¿sí? Nadie disciplina en la iglesia por odio, lo hace por amor. Y Pablo está diciendo que él sugiere esto a la iglesia en pro de que esa persona sea salvada, porque es un hermano. O sea, Pablo entiende que es un creyente, pero que no está viviendo conforme a la Escritura, y que para que esa persona se corrija de su práctica pecaminosa, necesitan sacarlo de la iglesia. Aquí nosotros podemos ver varias reacciones equivocadas ante el pecado en una iglesia, en el contexto de una iglesia. Primero, pues que lo justificamos, no traemos testigos y buscamos cómo lidiar con eso. La otra es la justificación y la otra es la normalización, al punto en que ya no se sabe qué es pecado y qué no es pecado.
Hermanos, la iglesia debe reaccionar. ¿Qué debería estar haciendo la iglesia según lo que dijo Pablo? ¿Qué dijo él que deberían estar haciendo? Miren la Biblia ahí. ¿Qué debería estar haciendo? Pablo dice que la iglesia debería estar llorando, no llenándose de orgullo. No debe estar ignorando eso, mirando hacia otro lado. El amor verdadero de una iglesia hacia los miembros de una iglesia busca el arrepentimiento del hermano cuando está pecando. Eso es amor. Ahora, el asunto es si lo interpretamos de esa forma. Mira el versículo 6. Pablo dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta, no con vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aquí encontramos la segunda advertencia que hace Pablo. Y la segunda advertencia es que la iglesia debe entender el pecado. Debe entender cómo opera el pecado. La segunda advertencia es que el poder del pecado es contagioso. ¿Se contagia alguien de pecado? Bueno, alguien diría, bueno, pues ya estamos contagiados. Nacemos contagiados. Esa es nuestra enfermedad. Sí, es la más grave enfermedad, pero hay pecados, hay diferentes pecados. Y aunque nuestra naturaleza pecaminosa o naturalmente estamos inclinados al pecado, no todos aquí somos mentirosos, no todos aquí, o bueno, quizás sí. Bueno, no todos aquí somos fornicarios, no todos somos adúlteros, no todos somos idólatras, no todos somos chismosos, no todos, es decir, hay pecados que contagian a otros hermanos y este puede ser uno de esos pecados. Entonces, la segunda advertencia es que el poder del pecado es contagioso o el alcance del pecado es contagioso. Pablo ahora usa una ilustración conocida para muchos judíos y quizás aquí hay algunos panaderos que entienden mejor esto. La levadura. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Pues yo nunca he usado levadura, creo que no, pero entiendo cómo funciona eso, un poco, ¿sí? ¿Qué representa la levadura aquí en este pasaje? En el lenguaje que Pablo está usando, el pecado. Entonces Pablo está diciendo que un poco de pecado va a contagiar a los demás. Eso es lo que Pablo está diciendo. Esa es la ilustración que él usa. ¿Qué pasa cuando usamos un poquito de masa y la dejamos ahí? Es un pequeño trocito de masa, ¿sí? Pero luego la ponemos al lado del resto de la masa que no tiene levadura. Ese pequeño trozo es casi invisible, pero luego usted lo pone ahí con la demás masa. Panaderos, ¿qué pasa? Se contamina, ¿cierto? Se contamina, eso es lo que pasa, ¿sí? O sea, no es posible que ese trozo, por más pequeño que sea, se ponga al pie de la demás masa, se junte con la masa y no pase nada. Se daña. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Con el tiempo se fermenta y se extiende a toda la masa. Al final va a tener una masa llena de levadura y usted tenía un poquito. Eso es lo que ocurre cuando no se trata del pecado. Y por eso Dios quiere que no ignoremos el pecado, que tratemos el pecado. Es lo que ocurre cuando nosotros somos tolerantes al pecado. Hermanos, y el pecado es algo serio. Ahora, todos deberíamos estar pensando en nuestro propio pecado, ¿cierto? Espero que la visión que usted tenía de su pecado sea una visión diferente cuando usted salga de aquí. Primero, para que usted busque ayuda en el Señor y empiece a tratar con ese pecado. No solamente
porque usted cree que es algo serio, sino porque usted sabe ahora que es un pecado contra Dios y contra el cuerpo de Cristo. Yo estaba pensando en esto. Hay varias figuras para describir la relación que Cristo tiene con la iglesia. Y una de ellas es que la iglesia es la novia de Cristo, ¿cierto? ¿Han escuchado eso o no? Sí. Ok. Ahora, ¿qué clase de novia quiere tener el suegro? O sea, nuestro Dios. ¿Una novia llena de levadura? ¿Recuerdan que Pablo dice, bueno, la Biblia nos dice que él está buscando una novia ataviada, reluciente, eso no nos ayuda a entender que Dios desea una iglesia santa? La única forma de mantener la santidad entre nosotros es tratando el pecado. Bueno, entonces cuando veamos a alguien fornicando, le vamos a caer, pastor. Todos con mucha fuerza. No, porque el chisme también es un pecado. Porque murmurar también es un pecado. Porque no hacer lo que Dios te ha llamado a hacer también es un pecado. Porque dejamos el pecado en la categoría de solamente las cosas malas. ¿Cómo así? Me explico. ¿Qué es pecado en la Biblia? La Biblia dice que pecado es todo aquello que Dios dice que no hagamos y lo hacemos. O todo aquello que debemos hacer y no lo hacemos. Eso es pecado. Ejemplo, Dios nos pide orar. Y si no oramos, ¿cómo se llama eso? Desobediencia, o sea, pecado. Y ese pecado, imagínense una iglesia que no ora. Leo estaba preocupado el viernes, ¿cierto, Leo? ¿Cuántos tenías en tu grupo de oración, Leo? Estaba Leo con el Espíritu Santo, ¿cierto? Y su preocupación es que un poco de levadura lleve a toda una iglesia a no orar. O sea, uno entiende que hay circunstancias en las que estamos ocupados en otras cosas, pero la preocupación de cualquier líder es la misma. Que nuestro pecado lleve a la iglesia a tolerar el pecado en alguna área de la iglesia. Y esto es peligroso para cualquier iglesia, en cualquier pecado. Y por eso Pablo quiere que aprendamos a tratar con el pecado. Es lo mismo si usted en su hogar escucha que es que, imagínese que me dijeron que su esposo le estaba haciendo infiel. No, eso no importa. Eso no pasa nada. Usted ignora el pecado. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Con esa relación. Bueno, ya uno sabe lo que va a pasar. Eso es ignorar el pecado, eso es subestimar lo que Pablo está diciendo aquí. Que un poco de levadura leuda toda la masa. Eso significa que la iglesia debe vivir como una nueva masa, como una nueva criatura. El evangelio no solamente nos perdona, sino que nos transforma, hermanos, nos limpia. Y eso implica que debemos vivir de una forma diferente. Pero el punto es si estamos viviendo de una forma diferente. Somos llamados a eliminar la malicia que mora en nosotros, la maldad que mora en nosotros, el egoísmo que mora en nosotros, la hipocresía que mora en nosotros, pero ya nos hemos acostumbrado. Es más, somos tolerantes con eso. No importa si la hermana es una hipócrita, y yo la amo así como es ella. Es que es tan bella, porque ella me invita a mí a otras cosas. Hermanos, eso no es amor. Eso no es amor. Tenemos que ayudar a nuestros hermanos y ayudémonos y ayúdenme. Cuando vean un pecado en alguien, díganselo con amor, oren por esa persona. No solo porque le está ayudando a él, sino porque está cuidando el cuerpo de Cristo. Está cuidando la iglesia del Señor. Mire, por eso es que hay tantas iglesias que sí en números van creciendo, pero en su santidad van bajando. Porque no han aprendido cómo hacer esto. Debemos crecer en nuestra sinceridad, en nuestra honestidad. Debemos preguntarnos, ¿estamos tolerando
pequeñas áreas de pecado. Quizás es ese pecado que a usted no le molesta y que a usted no le molesta porque tampoco le molesta a nadie. El pecado es pecado no porque te guste o no te guste a ti o a otra persona. Es porque Dios lo condena de esa forma, porque le desagrada a Dios. Pecar es errar, es ir en contra de Dios. Y eso es lo grave del pecado. Hágase esta otra pregunta: ¿está justificando cosas que Dios llama pecado? Es que Dios entiende, Dios conoce mi corazón, Dios sabe lo que yo he hecho. Esto es verdad porque Dios es omnisciente, o sea, Dios sabe todo. Pero Dios también provee la forma. Por eso es que Pablo dice, aquí en esta misma carta más adelante, dice que el Señor no dejará que nadie sea tentado, sino que Él dará juntamente con la tentación la salida. Porque hay una salida a cada pecado. A veces, como en el caso de José, hay que correr, ¿cierto? A veces hay que correr. Otras veces solamente acudir al Señor, a su gracia, a los consejos. Pero hermanos, cuando el pecado no se confronta, termina contaminando todo. Nadie se dio cuenta. ¿Se dieron cuenta? ¿Que nadie se dio cuenta? Bueno, el que tenía que darse cuenta siempre se da cuenta. Y eso es lo más importante. No es que nadie se da cuenta, eso es lo grave del pecado. Nosotros, hay personas que no saben qué tan pecadores somos y ojalá que nunca lo sepan, pero Dios lo sabe y eso es lo más grave. Eso es lo más grave del pecado. Las palabras de John Piper cuando él habla acerca del pecado, él suele decir que la disciplina existe porque la iglesia ama demasiado a las personas como para dejarlas destruir. Esas son las palabras de John Piper. La disciplina de la iglesia no es una forma de venganza, es una forma de rescate. Y Pablo está rescatando aquí a alguien. Aunque le diga que lo saquen, él está rescatando a alguien. Cuando una iglesia deja de practicar la disciplina, está diciendo, yo no amo a esa persona, no me interesa. ¿Usted otra vez con ese asunto? Sí. ¿Por qué? Porque te amo. Porque te amo. Por eso quiero que escuches lo que tengo que decirte, porque te amo. Leamos la tercera advertencia que hace el apóstol Pablo. Versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, o con el tal ni aun comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. Esta es la tercera y última advertencia que él hace en este capítulo. La iglesia debe proteger a la iglesia. Debe proteger la identidad que tiene como iglesia. Pablo aclara algo importante. Él no está diciendo que los cristianos deben evitar a toda costa el pecado y a los pecadores. Miren a ver, o sea, no es un llamado a ser Amish, ¿sí? O a ser menonitas, porque eso es lo que hacen los menonitas. Se van a un lugar lejano donde estén apartados de la sociedad y de la mundanalidad y de cualquier práctica pecaminosa. No, Pablo no dice que eso es lo que tenemos que hacer. Eso no es lo que está diciendo en el versículo. Él dice que él escribe esto a esos que llamándose hermanos, note el versículo 11, fueran fornicarios o ávaros o idólatras o practiquen cualquier otro pecado. O sea, la preocupación de Pablo no son los de afuera. ¿Por qué? Porque Pablo entiende que afuera esto es lo que va a pasar. Afuera esta es la conducta normal. O sea, si usted ve en el jardín del mundo,
¿Qué frutos se producen? Pues estos son los frutos del jardín, del mundo. Pero Pablo entiende que dentro del jardín de Dios debe haber otro tipo de fruto. No se puede producir este tipo de conductas ni de pecados. Esto no es una doctrina simplemente separatista y radical, aunque la Biblia nos ha llamado a a separarnos del mundo, ¿cierto? Pero estamos en el mundo y Jesús sabía eso. Cuando Jesús oró por sus discípulos, lo tuvo en cuenta. La oración de Juan en el capítulo 17, pueden escuchar esa oración de Jesús. Él oró para que Dios los guarde del mundo, porque están en el mundo. Ahora, cuando Él ora por ellos o cuando Pablo pide de esta forma, es para cumplir con eso, con esas personas que de alguna forma están en la iglesia pero tienen un comportamiento como las personas que están en el mundo. Los cristianos que viven en el mundo trabajan con personas del mundo, se relacionan con personas del mundo, pero no actúan o no deben actuar como las personas del mundo. Eso es lo que Pablo dice. Cuando dice hermano, esa es la distinción. Es decir, sí, afuera vemos corrupción, afuera vemos mundanalidad, fornicación, adulterio, engaño. Ese es el comportamiento normal. Pero Pablo dice, quitad pues a ese perverso entre vosotros. Uy, pastor, ¿y entonces qué hacemos si se reduce el número de hermanos en la iglesia? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que pasemos de 100 a 20? ¿Qué nos llamó a hacer el Señor? A predicar su palabra y a predicar la verdad. Eso no es odio, es una declaración de verdad. La iglesia le pertenece a Dios y por eso tenemos que cuidarla y tenemos que hacer todo lo que sea necesario para cuidar a la iglesia. Y sí, yo he visto muchas veces en casos de disciplina donde la iglesia literalmente se divide, ¿sí? Cuando tratan un tema de disciplina, y muchas veces es el pastor quien es disciplinado por casos de adulterio o cosas semejantes. ¿Y qué pasa con la iglesia? Era una iglesia de 3,000 personas y ahora es una iglesia de 500 personas. Pero yo digo, amén. Gloria a Dios por eso. Porque, ¿qué podemos hacer con una masa llena de levadura? Eso no produce algo bueno para el Señor. Entonces es mejor tener una asistencia pequeña, pero santa, limpia, íntegra para el Señor. Dios le dio a la iglesia, recuerden, el cuidado de su Hijo. Hermanos, Dios nos utiliza para eso. ¿Ha pensado usted que usted es el instrumento de purificación para su hermano? En la forma en que usted puede ayudar a su hermano a tratar con su pecado. Eso se llama en la Biblia discipulado. Ayudar a su hermano para que él vea las áreas en las que él necesita crecer, que seguramente no son las mismas en las que usted o con las que usted lucha, pero él sí. Esto se llama disciplina eclesiástica y demuestra amor. Y tiene dos propósitos. Uno es restaurar al hermano y el otro proteger la salud del hermano. Proteger la salud de la iglesia, si quiere decirlo de esa forma. Termine haciéndose estas preguntas. ¿Estamos tomando en serio la santidad de Dios? ¿Es importante la santidad de Dios para usted? Piense en eso, porque es algo personal. O sea, en realidad yo puedo exhortar a alguien por un pecado y yo ya hice mi trabajo. Pero el único que puede arrepentirse de sus pecados es usted. Y para eso usted tiene que acudir a Dios. Para eso usted tiene que confesar que usted es un pecador y que necesita a Dios. Ahora, lo triste de esto, hermanos, es que muchas veces somos tan tolerables con el pecado, pero Dios termina disciplinándonos de todas formas. Y Dios tiene formas de hacerlo. Hermanos,
tenemos que cuidar la salud espiritual de nuestra iglesia. ¿Está usted dispuesto a confrontar a un hermano por su pecado? ¿A alguien que usted sabe que está pecando en algo? Ay, pero es que yo quiero estar bien con él. ¿A usted le preocupa más la simpatía de su hermano y la buena comunión que la vida espiritual de su hermano? ¿Saben? Yo he visto que nosotros le huimos al peligro, le huimos ¿cómo decirlo? Al daño. No queremos que nadie sea dañado y por eso a veces preferimos no decirle las cosas, ¿cierto? Cuando nosotros pensamos de esa forma, obviamente el pecado, tratar el pecado no es fácil, pero tenemos que orar para poder decir a nuestros hermanos. Y hay pecados que se ven tan tiernos. Les voy a presentar a uno, se llama autoconmiseración. La falsa humildad. Son pecados que despiertan ternura de los demás hermanos. Pero son pecados. Siguen siendo pecados. Y por más que se vean bien o que tengan prestigio o que hemos aprendido a ser tolerantes con ellos, siguen siendo una ofensa para Dios. Y son la razón por la que Cristo murió. Son la razón por la que Cristo murió. Así que usted necesita ir a Cristo para que Él trate con su pecado. Lo hermoso de eso es que cuando vamos a la Escritura, si usted está leyendo la Biblia, siempre hágase esa pregunta: Señor, ¿qué pecado estoy cometiendo? Y lea un pasaje y usted dice, no, va a encontrar eso. Pero a veces usted dice, vamos a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Y no encuentra pecados. Lea la Biblia, porque es que la Biblia es nuestro espejo, ¿sí? Y cuando usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que es pecador, ¿sí? Pero la Biblia no solamente le va a informar que usted es un pecador, le va a informar cómo tratar con su pecado, a quién acudir cuando usted vea su condición y reconozca quién es usted. Una iglesia que ignora el pecado termina perdiendo su testimonio. Esa es la realidad de cualquier iglesia que atraviesa por ese mismo camino. John Owens, ustedes algunos lo han leído, él hablando sobre la tolerancia del pecado, él escribió muchas cosas porque él hablaba mucho acerca de la mortificación del pecado. Pero él dice, el pecado que se tolera pronto se convierte en pecado que se practica. Son palabras de él. El pecado que se tolera pronto se convierte en pecado que se practica. Y usted ni siquiera se va a dar cuenta. Ni siquiera se va a dar cuenta de eso. Y por eso no podemos ser tolerantes con el pecado. Permitir que un hombre continúe en pecado sin advertirle es odiar su alma. Odiar su alma. Hermanos, yo sé que le tenemos miedo a muchas cosas. Miedo a que la gente sufra, miedo a que la gente se avergüence, miedo a que la gente nos mire mal. Pero ¿saben una cosa? El mayor miedo que debemos tener es que las personas vayan al infierno porque son pecadores. Ese es nuestro mayor miedo. Y si no le estamos diciendo a alguien que estás viviendo en pecado, estás practicando el pecado, si es un cristiano, puntualmente cuál pecado, aunque ese ya no se iría al infierno, pero puede ser disciplinado por el Señor. Pero si no es un cristiano, decirle que está en riesgo y su peor sufrimiento no es lo que pase aquí en esta tierra, sino cuando salga de ese cuerpo y vaya a la presencia de Cristo. Y nosotros como padres, como hijos, como hermanos, como vecinos, como amigos, podemos evitar el sufrimiento de muchas personas cuando presentamos a Cristo. Cuando le comunicamos a otro que el pecado es serio. Y este es un mensaje que los jóvenes necesitan. Los adultos necesitamos. Todos necesitamos entender esto y tratar el pecado de forma bíblica.
No tratar el pecado como cualquier cosa y mucho menos como los mundanos. Tratemos el pecado como Jesús trataría el pecado. Y entonces vamos a caminar en santidad. La disciplina es la mejor herramienta que Dios tiene para la santidad. Cierre sus ojos y oremos. Padre, gracias te damos esta mañana por tu palabra. De verdad, un tema como este nos confronta, Señor, porque todos en alguna área de nuestra vida seguramente estamos mal. Necesitamos corrección, necesitamos amor, necesitamos gracia. Pero Padre, yo quiero hoy clamarte, Señor, pedirte, rogarte por aquellos que no han confesado a Jesús, que el pecado más grande de ellos es que han negado a Jesús como su único y suficiente Salvador. No quieren confesar que Él es el Señor de sus vidas. Están negando a Jesús como el Señor de sus vidas. Y yo te pido, Señor, que hoy perdones a quien tiene ese pensamiento arraigado a su mente, a su corazón y se resiste a ser tu hijo, a entregarte su vida. Ayúdalo, Señor, ayuda a esa persona si está aquí. Anímale, Señor, para que esa persona vea lo que tú puedes hacer, Señor. Cuando tú perdonas, cuando tú limpias, cuando tú sanas, cuando tú restauras. Y el gozo que podemos encontrar nosotros quienes experimentamos tu perdón, el arrepentimiento y la gracia. Padre, tú no has puesto límites en nosotros simplemente porque quieres restringirnos, Señor, sino porque quieres cuidarnos y porque nos amas. Y por eso estamos agradecidos con tu Hijo Cristo y por lo que tú sigues haciendo por nosotros. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias porque cada día nos perdonas incluso sin que nosotros te pidamos perdón. Perdonas muchos de nuestros pecados. Y quienes somos tus hijos entendemos que la razón de eso es porque amas a Cristo. Porque nos perdonaste a través de Él. Nos justificaste en Él. Y nuestro castigo ya lo recibió Él. Y por eso nos amas y nos perdonas y sigues enseñándonos. Guarda esta iglesia, Señor, de cualquier forma de pecado, orgullo, vanidad, cualquier pecado, Señor. Guárdanos, Señor. Y cuando sea necesario, Señor, exhórtanos también. Haznos caer en cuenta cada vez que estemos pecando en contra de ti, Señor. Porque lo único que queremos es buscar tu gloria. Lo único que queremos buscar o hacer es vivir para ti, Señor, en obediencia a tu palabra. Y por eso rogamos tu ayuda, Señor. Guarda a cada persona que ha llegado esta mañana a este lugar, Señor. Ayúdales. Y hoy ellos, Señor, si han confesado tu pecado, Señor, que disfruten de ese perdón, de esa gracia tuya. Porque tú has prometido, Señor, que los pecados perdonados los has tirado al fondo del mar. Porque Cristo subió a esa cruz, que era el lugar más alto, para que fueran perdonados. Así que gracias por lo que tu Hijo ha hecho por nosotros y porque nosotros podemos seguir disfrutando de esta comunión contigo. Ayúdanos, Señor. Gracias por este mensaje. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.